Hola Patricia, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Súper contenta. Nuestro primer Facebook Live juntos. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Sí, Ya sabes, efectivamente, buenas noches a todos, a todas las personas que nos están acompañando. Hoy ya tenemos una súper sesión, un súper invitado con respecto a lo que más nos apasiona a Patricia y a mí, que es básicamente lo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La gestión preventiva tanto en el sector industrial como en el sector minero. ¿Qué opinas, Patricia, en esta sesión que está súper buena? mira, la verdad estoy así como muy a la expectativa. Veamos qué tanto quieren participar las personas que nos van a acompañar esta noche. La idea es que nos pregunten todas las dudas que tengan sobre el sector industrial, sobre el sector minero. Además que les tenemos un súper invitado muy bueno que nos va a ayudar a resolver esas preguntas. Muy, muy bueno, no se lo pueden perder. Así es, así es. Si tienen alguna pregunta, consulta durante la sesión, escríbanlo por favor y nosotros trataremos de absorber con nuestro invitado la mayor cantidad posible de respuestas. Vamos a esperar que se conecte nuestro invitado, así mismo tenemos que esperar que la gente también se conecte con nosotros. Para las personas que A están ver, entrando a sala, los estamos ya leyendo los comentarios, pueden escribirnos, tenemos los comentarios abiertos para que nos escriban, nos saluden, nos vayan haciendo las preguntitas si quieren del caso, en fin. ujú, efectivamente, a ver, vamos a esperar unos minutos. Ok, perfecto. Mientras tanto, ¿qué te parece si me vas contando un poco del invitado o le vamos contando un poquito del invitado a las personas que ya están conectadas? Cuéntame qué hace, de dónde viene, para dónde va. Sí, bueno, el día de hoy tenemos un súper invitado, es nuestro amigo Carlos Quispe, el ingeniero Carlos Quispe. Él es titulado y colegiado en Ingeniería Industrial en la Universidad San Agustín de Arequipa. Es auditor líder de la ISO 14001 y auditor interno en la 9001 y 45001 y tiene amplia experiencia y amplios estudios en sistemas de gestión integrado. Él cuenta con 10 años de experiencia en cargos de supervisión en áreas de prevención en diferentes empresas, principalmente el rubro minero e industrial. Dos sectores sumamente importantes y que han avanzado bastante, obviamente más el minero que el industrial, a medida que han pasado los años, han avanzado bastante en el mejoramiento de sus sistemas de gestión. Y qué bueno que nos venga a contar ambas experiencias para que a partir de ahí nosotros podamos sacar conclusiones respecto a cómo podemos mejorar nuestro sistema, ¿no? Creo que ya está listo. A ver, vamos a ver. Ajá, muy bien. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, hola Carlos. Hola Miguel, hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Esta en realidad es nuestra segunda sesión con Patricia. Hace 15 días tuvimos una sesión, un Kahoot Party, y la idea es hacer una comunidad, crecer esta comunidad en seguridad y salud en el trabajo, brindándoles informaciones, brindándole experiencias, brindándole todo el soporte que nuestros prevencionistas en los diferentes sectores necesitan. Así que bueno, estás casi como que inaugurando también este tipo de sesiones para nosotros y esperemos que sea el agrado de todos. Cuéntame, Carlitos, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy bien Miguel, muy bien Patricia, espero que ustedes también estén muy bien. Bueno, igual, ¿no? Todavía no acaba esta situación coyuntural, esta situación de pandemia. Entonces, seguimos alerta, no solo nosotros, todo el personal. Aún sabemos que, bueno, se está avanzando con el tema de las vacunaciones y muy importante tener mapeado también qué personal de las empresas están dentro de la lista de vacunación, ¿no? Importante.
no motivar definitivamente la vacunación porque es un tema, digamos, muy personal, pero sí darle a conocer cuáles son las bondades de la vacunación, ¿no? Y ver si el personal que está, digamos, listado, bueno, puede acceder a este beneficio si así lo decide, ¿no? Claro, pero ¿no crees que de Claro. pronto sería bueno que todos estuvieran vacunados para que todos estén cubiertos? Porque al fin y al cabo, la vacunación, yo creo que en este momento con pandemia debería hacer parte de nuestro plan de salud y seguridad. ¿No crees que a futuro lleguemos a esa parte? Sí, sí, sí. Deberíamos tener, bueno, todavía legalmente no hay mayor, digamos, en cuanto a modificación como parte del plan de vigilancia, pues definitivamente si uno lo ve desde un punto de vista de prevención, y tomando en cuenta lo que conocemos como los que estamos en este mundo del sistema de seguridad, lo que es la jerarquía de control, la vacunación vendría a ser el método de control más eficaz para esta pandemia, ¿no? Como que estaríamos de alguna manera eliminando el riesgo asociado a este virus. Definitivamente, pero me refería un poco, y deberíamos asociarlo a eso, a control y motivación digamos, de que el personal se vacune, dándole a entender cuáles son los beneficios y los cuidados y lo que asumiría este personal para, en cuanto a la prevención de ser contagiado, ¿no? Ujú. Sin embargo, también es importante mencionar que al final es una decisión personal, ¿no? Al final hay personal que puede negarse a vacunar y no puedes coadyuvarlo a que lo haga. Sin embargo, sí puedes mencionarle todas las bondades y, digamos, ventajas que tendría al hacerlo, no solo por su bien, sino también el de la familia en general, ¿no? El de su propia familia. Claro. Claro, Carlitos. Una pregunta. Viendo tu hoja de vida, has estado en ambos sectores, tanto en el minero y en el industrial. ¿Cuál crees tú que haya sido la respuesta en las empresas que has estado participando con relación a este proceso de plan de vigilancia del COVID y el proceso de vacunación? En términos generales, ha sido positiva la respuesta. Yo creo que ha sido positiva conforme también se ha ido avanzando, se ha ido regulando, se ha ido normando esta coyuntura o esta situación, no solo a nivel Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Eh, esta situación nunca se ha visto, nunca la hemos vivido, ni la Organización Mundial de Salud, ni la OIT tenía alineamientos claros al comienzo. Lo mismo pasaba con nuestra Organización de Salud Nacional. Entonces teníamos, prueba de eso es cuántas modificaciones hemos tenido asociados al plan de vigilancia. Entonces, y hemos llegado al tema solo haciendo los cambios del distanciamiento, ¿no? Comenzamos con un tema de 2 metros, pasamos a 1.5, después a 1 metro. En otros sectores que sacaban normativas asociadas se quedó con 1.5 metros, algunos por voluntad propia, digamos, reglamentaron 2 metros, pero en función yo creo que ha sido positiva porque todos los sectores de alguna manera se han ido alineando a los controles. ¿Okay? Y tomando en cuenta que el plan de prevención como tal y como su nombre lo indica, vendría a decir el documento que indica qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué se va a hacer en cuanto a los 7 lineamientos que marca la legislación? Sin embargo, el cómo se va a hacer es muy particular de cada empresa, dependiendo cómo maneja sus estándares, no solo a nivel de contratistas, sino a nivel propio, a nivel de terceros, o a nivel de outsourcing, o a nivel de visitantes. Entonces, tenía que evaluar todos esos sectores, y ahora no solo tenías que evaluar el tema de la tarea propiamente dicho, sino los niveles de exposición, los niveles digamos, de acercamiento. Te pongo un ejemplo, a nivel de mina, hay muchos trabajos que uno no puede evitar hacerlos sin estar cerca del otro compañero. Me refiero a, por ejemplo, a trabajos de Ujú. mantenimiento correctivo, preventivo, y donde definitivamente uno tenía que estar cerca de su compañero para hacer la tarea, pero estabas violando el distanciamiento social. Entonces se tenía que implementar diferentes controles. Y, por ejemplo, lo que conocíamos en minería como el PETAR, permiso de trabajo de alto riesgo, que antes era trabajo en altura, antes era espacio confinado, y sigue siendo, ¿no? Trabajo en caliente y todo esto, le aumentabas otra categoría, que es el tema violación al distanciamiento.
¿Por qué? Porque había la necesidad de hacer ese trabajo, pero tenías otros controles, ¿no? Ya tenías que hacer el trabajo con un equipo de respiración autónoma o un equipo full face que evite que haya un contagio de, digamos, por vía aérea. Y obviamente los equipos y todo lo que se utilice propio del trabajo en el cual ha podido tener contacto con otro compañero se desecha. O sea, son nuevos controles en función del nuevo virus en la nueva coyuntura. En Claro. general, hemos tenido gran participación de las empresas en función de su periodo de reanudación económica, ¿no? Perfecto. Y mira, yo hice una pregunta hace 2 días en el LinkedIn diciendo si es que los planes preventivos de COVID-19 han fortalecido los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que entiendo, tu respuesta va orientado hacia ese sentido, ¿no? Que realmente sí fortalezca los sistemas de gestión, por lo que nos estás comentando. Fortalece y a la vez favorece lo que es la cultura de seguridad en general, ¿no? La cultura de Ujú. seguridad en general, el tema de prevención. ¿Por qué? Porque no solo es antes, digamos, un trabajador reacio a la seguridad, que podía hacer seguridad solo en la planta, venía a trabajar y hacía seguridad porque los controles de la empresa eran, digamos, rígidos. No, ahora es un tema que lo viven, el tema de prevención ya está en su sangre porque tienen que tener cuidado hasta cuando abre la puerta a regresar a su casa. Entonces Claro. ya Exacto. el chip de prevención se le mete ya por un tema de sociedad, un tema comunitario, un tema familiar. Entonces eso definitivamente favorece a que sea algo más, digamos, más sensible el tema de prevención que favorece a la seguridad y favorece al tema de salud ocupacional y el tema epidemiológico, haciendo más Claro. robusto el sistema, ¿no? Carlos, ¿y qué pasa cuando no tenemos un colaborador que ya tenga el chip, que sea nuevo, que sea de esta personalidad rebelde que no quiera hacer caso o que se crea Superman, porque en muchos casos se ve? ¿Cómo hacemos para que tenga ese chip? Te lo pregunto porque hemos visto empresas, y alguna vez lo conversamos con Miguel en alguna otra entrevista, y vemos clientes que les pagan un bono por hacerle caso al plan. ¿Tú cómo crees que sea la mejor forma para que estos superhéroes, entre comillas, que creen que no les va a pasar nada, de verdad se involucren con el chip de prevención? Mire, yo creo que mayores herramientas que las que se tiene como sistema de gestión no es necesario incorporar. A nivel de observación, ya a nivel me refiero a seguridad basada en el comportamiento, porque simplemente lo que observábamos del día a día como prevención, lo puedes incorporar como un parte de los detalles a observar en el día a día y cambiarle la actitud. Lo que sí se tiene que ver en esta coyuntura y en otros, se tiene que tener bastantes herramientas tecnológicas, el uso de las herramientas tecnológicas, el tema de la comunicación al trabajador a través de todos estos medios, que ahora se está haciendo uso más, hay más plataformas de difusión, de comunicación, yo diría de los tics de seguridad que se le debe inculcar al trabajador, es algo que debemos aprovechar. Es algo que se está desarrollando y, digamos, se estaba desarrollando antes de la pandemia, pero producto de la pandemia también se ha acelerado más. Se ha acelerado más el uso de plataformas como la que estamos usando ahora. Hay otras plataformas con mayor detalle que, digamos, tiene mayor desarrollo orientado a la prevención de accidentes, incidentes, orientado a la prevención de contagios COVID. Ese es uno de estos. Pero las demás herramientas que tenemos como sistema de gestión de seguridad, las tenemos que fortalecer, no las tenemos que modificar o no las tenemos que desestimar. No deberíamos aumentar más, sino usar las herramientas tecnológicas y fortalecerlas. Esa es mi apreciación. Okay. Has dado una palabra clave, Carlos. Has hablado de herramientas tecnológicas. ¿Crees que las herramientas tecnológicas sean importantes y qué tanto el empresariado, tanto industrial o minero, están yéndose hacia este rubro aprovechando el tema de la pandemia, ¿no? Sí, mira, yo creo que el tema de digitalización y el tema de herramientas de tecnología es la nueva tendencia de seguridad, es la nueva tendencia en cuanto a plan de vigilancia. Tenemos que olvidarnos primero de todos los elementos impresos, ¿no?
muchos sabemos que el sistema de seguridad tiene mucha relación con lo que es evidenciable. Sin embargo, las evidencias siempre pensábamos en documentos impresos, evidenciábamos, digamos, los checklists de forma impresa, pero ahora las empresas están optando por digitalizar todo su sistema, utilizar equipos tecnológicos como tablets, como equipos portátiles, llevar estos checklists de forma digital, aún así, con eso estás ahorrando no solo tiempo, estás evitando un contagio, estás evitando vehículos de movimiento del virus, y a la vez el otro ramo de herramientas, eso sería en función de la digitalización, pero el otro son herramientas de comunicación y de capacitación, ¿no? Tenemos que fomentar que el personal no se aglomere, no esté en un lugar, un ambiente cerrado. Las capacitaciones presenciales tuvieron su momento y de alguna manera tenemos que cambiar el foco y tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas, herramientas comunicacionales, herramientas en 2D, herramientas en 3D, realidad virtual, está entrando mucho taller, en el cual el trabajador pueda verlo, y quizás la herramienta de capacitación lo usamos por corto periodo de tiempo, pero de eso es necesario también utilizar estas herramientas para la sensibilización. Recordemos que la capacitación es para transmitir conocimientos y la sensibilización es para hacer que estos conocimientos el trabajador los interiorice. Entonces, estas herramientas definitivamente nos ayudan a eso, recordarlos en todo momento y que estos trabajadores tengan a disposición estos controles, porque al tenerlos en una plataforma, una herramienta tecnológica, desde su celular ellos pueden verlo en el momento que quieran, no necesariamente en horario de trabajo, también lo pueden ver fuera, por voluntad propia, y lo tiene ahí. Lo que no se puede hacer cuando es una capacitación, ¿no? Lo que era una capacitación, me olvidé de esto, y no vas a tener al docente al lado que te dé o que te responda el teléfono para preguntar. Muchas veces esas son barreras o trabas en cuanto a metodologías el uso de una herramienta presencial, como era la capacitación que conocíamos antes, y las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, ¿no? Claro, claro. Yo quiero aprovechar un momentito para saludar a las personas que están conectadas. Y quiero saludar especialmente a Alice. Alice es ya parte de nuestra comunidad de SOMA y de Toolkit. Ella estuvo con nosotros en el evento pasado, la vemos hoy conectada, de verdad, muchas gracias Alice por estar conectada con nosotros. Y a las demás personas que están conectados, quiero invitarlos a que pueden dejar sus preguntas aquí en comentarios o sus saludos si quieren, ya que con mucho gusto se los vamos a transmitir a Carlos para poder aprovechar y responder todas sus preguntas. Tuvimos una de Richard González, que cuáles eran las medidas, y tú amablemente ya la respondiste. Nada, invitarlos a todos, aprovechen que Carlos va a estar aquí con nosotros unos minutos más para que les cuenten o les pregunten sobre, recuerden, minería e industria. Es lo más importante en este momento. Carlos, una pregunta. Sector hidrocarburo. Minería, industria, hidrocarburos. Sí, Miguel. Perfecto. Sí. Una pregunta. Hay muchos prevencionistas, muchas personas que están empezando a asumir un rol más protagónico en los sistemas de seguridad en las empresas, ¿no? Y a veces tú sabrás que también hemos tenido por experiencia que nos ha tocado con empresas que de repente no tienen un sistema maduro en prevención. ¿Qué aconsejarías de estas personas para que el trabajo, la labor, la actividad que ellos puedan hacer cale tanto en los líderes como en la empresa en general? A ver, ¿qué aconsejaría? Primero, aprovechar la coyuntura a favor. La coyuntura a favor, en cuanto a favor del prevencionista, es justamente eso, que la prevención de un virus en general es perceptible por todas las áreas de la empresa. ¿A qué me refiero? Que antes los que hacían trabajo eléctrico era mantenimiento. Por lo tanto, las áreas administrativas no tenían el concepto de prevención, o no lo tenían claro que era prevenir un accidente porque no lo vivían el día a día. Ahora sí. Entonces, ¿qué aconsejaría? Hacer partícipe a todas las áreas, primero en lo que es esta pandemia, y después
también involucrarlos poco a poco, identificando a las personas de áreas administrativas que tienen buen ojo para la prevención, para identificar posibles riesgos, para las demás herramientas que estábamos observando. Hablando con ejemplos más claros, ¿no? Digamos, tenemos en el plan de COVID, por ejemplo, un lineamiento que está asociado a la limpieza y desinfección. ¿Quién se hace cargo de este lineamiento? De repente el de servicios generales, que es el que está asociado a esto. Entonces, el que debería establecer o conocer más que los demás cuáles son los controles en relación a este lineamiento. Ok, lo mismo hacemos con el tema de distanciamiento. ¿Quién debería estar asociado a esto? Quizás el de protección industrial, ¿no? Que tiene los vigilantes y los ojos, y las cámaras y los ojos por todo lado. ¿Ok? Tenemos una herramienta de comunicaciones. ¿Quién debería estar a cargo de eso? El de recursos humanos. Entonces, tratar de bosquejar y que a cada uno o de las cabezas de las empresas se hagan cargo de estos lineamientos. ¿Ok? Esto, digamos, es una organización pequeña, grande, esto va a funcionarles. Una vez que tengas esta participación, y conforme uno va, digamos, identificando, y es lo que pasa en las empresas, se da cuenta que hay nuevas personas que tienen buen ojo para la prevención, pero como no tenían la oportunidad, digamos, o no se había dado la coyuntura de poder establecer nuevas herramientas de control, no salía a luz. A esas personas que habías identificado, las puedes jalar ya para otro tipo de herramientas de prevención con relación a la salud y seguridad. Por ejemplo, para las inspecciones. Esas personas los haces inspectores, que no solo vean ya el distanciamiento, a ver, por ejemplo, controles en tu inspección de almacenes, que vean controles en almacenamiento, que vean controles, los capacitas y tienen el perfil, te vas a dar cuenta, entonces ya vas formando. Y al tener estas personas de inspecciones, los vuelves observaciones de tareas, dependiendo de la herramienta que uno tenga implementada en la empresa, vas a hacer, digamos, vas a tener el mando medio con el chip de prevención. Eso te va a favorecer. Una vez que se vaya la pandemia, tú ya tienes desarrollados inspectores, ya tienes desarrollados observadores, ya tienes desarrollados e identificados, ya tienes toda una plataforma creada para que todos esos mecanismos, para que tu sistema de seguridad, que evidentemente ha adquirido un mayor nivel por prevención, por la prevención de la coyuntura, no se caiga y no baje de nivel, porque ya los involucraste en otros procesos de seguridad, y no solo en un proceso coyuntural, ¿no? Esa es mi recomendación que les daría. A mí me ha dado mucho. Qué interesante, Carlito. Yo sé que... Carlos. Perfecto. Me estaban escribiendo aquí por interno, no sé, a alguien que le pasa que en los comentarios no puede escribir. Me pregunta, ¿qué tan importante es implementar los servicios de salud y seguridad o los planes de salud y seguridad de trabajo para empresas pequeñas? Me dice que trabaja en una empresa de 18 personas y que tienen dudas sobre el tema. ¿Es viable que lo puedan implementar en una empresa tan pequeña? ¿Tú qué dices? ¿Es viable? Sí. ¿Es importante? Sí, porque esas personas, independientemente del rubro en el cual se desempeñen, están expuestas no solo al COVID, están expuestas a un tipo de riesgo, a un tipo de peligro. Por ese lado de prevención es importante para evitar, digamos, ese sentido filantrópico del de seguridad, evitar que esa persona se dañe y regrese con alguna dolencia, alguna afectación a su casa luego del trabajo. ¿Es importante para la empresa? Sí, económicamente y legalmente, porque esa empresa de 18 personas tiene también que cumplir obligaciones legales y que viene a ser asociadas a las obligaciones con el Ministerio de Trabajo, y que ahora tenemos la SUNAFIL que puede inspeccionarlos en cualquier momento. Al final, económicamente también, ¿por qué? Porque cuando ocurre un accidente, ocurre una enfermedad, la empresa va a tener que asumir esos costos asociados. Claro. ¿Okay? Y no estoy hablando solo de los costos de multas que le pueden poner al no tener un sistema de seguridad, sino los costos de ausentismo. Hay muchos costos hundidos relacionados a un accidente o una enfermedad ocupacional. Okay, aparte, perfecto. Porque también... ¿Tenemos otra pregunta? Sí, bueno, le quería comentar, dale, aparte si porque también dale una pregunta. Puede haber empresas que son menos de 20 y también pueden hacer trabajo de alto riesgo, ¿no?
sea, la cantidad no discrimina si es que debe implementar o no, sino la respuesta va en el sentido de que sí debería tener implementado el sistema, ¿no? Hay una pregunta de Tavo Ojeda Mena, que está en el chat, y nos dice, ¿qué hacer cuando ingresas a una empresa como supervisor de toma y no cuentas con un presupuesto asignado? Justo lo que le estábamos preguntando anteriormente, ¿no? Pero ¿qué pasa si entras a una empresa y no tienes presupuesto o de repente el liderazgo de la dirección, de los líderes, no es tan participativo? ¿Qué hacer en ese caso? En esta coyuntura creo que eso para ese lado favorece la coyuntura. Es el momento de pedir los recursos, de hacer ver. Generalmente lo que uno hace, y lo digo por experiencia cuando recién inicia como supervisor de seguridad o como prevencionista, digamos, se enfrenta a una empresa con un nivel de seguridad muy bajo, uno entra siempre por el lado legal, ¿no? Esa es una herramienta que generalmente no falla, porque el lado legal está asociado a multas. Y si no tienes presupuesto, entonces tendrías que hacer un cuadro comparativo entre lo que tú estás pidiendo y las multas asociadas a ese incumplimiento. Entonces, cuando tú le presentas eso a un gerente o tú le presentas eso a un representante de fábrica, por ese lado, porque todavía el lado de la cultura no le vas a cambiar de un momento a otro, pero sí económicamente le puedes demostrar que la seguridad es una inversión y no es un gasto. Es una inversión porque le va a salir más barato implementar esta herramienta que la multa asociada cuando tengamos un accidente, cuando tengamos un fatal, cuando tengamos un incapacitante. Yo iría a comenzar por ese lado. Si tú después de eso no tienes resultados, puedes buscar ahora todavía en Sunafil, en eso muchos casos. Ahora hay lo que viene a ser jurisprudencia y se está publicando muchos artículos, muchas multas que les ponen otras empresas, muchos casos. Entonces, buscarlos, eso, hacerle saber al gerente de que realmente lo que uno está buscando es evitar una contingencia económica y legal a la empresa. Porque al final, al buscar presupuesto, tienes que demostrarle que económicamente necesita esos recursos y va a ser beneficioso para la empresa. Entonces, por ese lado, creo que no vas a tener complicación. Yo creo que una Y hay una sugerencia que de pronto yo diferencia le puedo enorme, aportar ¿no? a la... ¿Sí? Hay una diferencia Yo enorme creo que una entre sugerencia que el les... presupuesto asignado y y las multas de la Sunafil, ¿no? Sí, y hay algo muy importante y yo recomiendo, en realidad deberíamos pedir el presupuesto para el área de seguridad solo para las tareas de seguridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a hacer un tema de una herramienta tecnológica o yo voy a hacer una herramienta de impresión para fomentar la seguridad, solo eso debería estar dentro de mi presupuesto. Todas las demás herramientas de corrección, levantamiento de condiciones, o hasta un sistema contra incendio, no debería estar asociado al presupuesto de seguridad, debería estar asociado al presupuesto de la fábrica o de la área operativa. ¿Por qué te doy esta recomendación? Porque ahí el presupuesto de seguridad se diluye, o sea, el costo de seguridad se diluye y es poco visible, entonces eso se diluye. Entonces, lo que tú motivas y lo que tú pides es lo que sí es necesario para seguridad. No, del otro lado, se va a diluir el costo en esa coyuntura. Entonces, la empresa no va a notar que están invirtiendo mucho en seguridad. Sin embargo, lo está haciendo porque la operación o la fábrica lo está haciendo. Entonces, por ahí también te recomiendo que lo veas, ¿no? Para que no es que tú no vas a pedir, digamos, eh, por ejemplo, 20.000, 30.000 dólares al año, cuando mucho de eso puede que el área operativa lo debería asumir y quizás tú como seguridad lo estás pidiendo y por eso puede sonar una cantidad rebombante. Y cuando lo ve el gerente, no te apruebo porque es demasiado, pero porque tú estás poniendo quizás partidas que no te corresponde a ti como área de seguridad, sino le corresponde ponerlas al área de operación, que tiene obviamente un presupuesto más grande, ¿no? Efectivamente. Patricia, ¿alguna pregunta del público? Sí, no, yo quería reforzar algo para Tavo, antes de pasar con una pregunta que también ya me hicieron.
Tavo, si tú acabas de ingresar a esta empresa y de pronto antes en la empresa o nunca han tenido ese presupuesto asignado, arranca a solicitar partidas trimestrales. Que cada trimestre ellos te vayan desembolsando X dinero y cada vez va subiendo un poco más el monto, y así poco a poco les vas mostrando cuál es la efectividad de invertir este dinero en el área de SOMA o en este plan de salud y seguridad, y así mismo vas teniendo la expertise para que en septiembre o octubre ya les puedas pedir y les puedas mostrar primero el plan anual y de ahí pedirles el presupuesto y lo vayan analizando para el próximo año. Pero arranca trimestre a trimestre, que de pronto así le va a quedar más fácil a ti vendérselo a tu jefe y hacer este pedido. Lo hemos vivido con algunos planes directamente de comunicación sobre salud y seguridad en la empresa, y así toca, poquito a poquito, pero ve pidiendo y muéstrale siempre lo que decía Carlos, la importancia de lo que es invertir versus la multa que les puede llegar. De ahí paso con una pregunta, Carlos, que me acaban de hacer. Dame un segundito. La pregunta es, ¿debo contar con un supervisor de salud y seguridad del trabajo si la empresa es pequeña? Asignar dentro de la empresa un supervisor de salud y seguridad específico, capacitado, o puedo asignar a cualquier persona que esté dentro de la empresa y nos pueda hacer la versión de supervisor. A ver, un poquito bosquejando la pregunta. Si la empresa es pequeña, estamos hablando, en vez de conversar entre pequeña y grande, deberíamos hablar entre si tiene más de 20 trabajadores o no los tiene. Es la misma ¿no? persona de los 18. Claro. Cuando tiene menos de 20 trabajadores, la obligación legal es contar con un supervisor de salud y seguridad, ¿sí? Pero no te está diciendo que contrates un supervisor de salud y seguridad, porque te recuerda que así como uno tiene que elegir a un comité de seguridad, también la elección de este supervisor de seguridad tiene que ser elegido. Entonces, lo que conlleva a que este supervisor de seguridad, que ese es el nombre, digamos así como lo trae la ley, no significa que tenga ese puesto como tal, sino que pueda hacer las funciones de supervisor de seguridad. ¿Okay? Que puede ser un almacenero, puede ser un operario, pero que sí se le tiene a dar estas funciones cuando salió elegido, él tiene que aceptarlas y cumplir con las funciones que deriva la ley, ¿no? Y la empresa tiene que darle la licencia en cuanto a horas para que pueda cumplir estas funciones. Entonces, no sé si con eso Carlos, ¿qué respondo a tu pasa? pregunta. Carlos, una pregunta. ¿Qué pasa en las empresas que, sabes que en la norma habla sobre el servicio de seguridad y salud en el trabajo? Y en una empresa minera o industrial, ya obviamente organizada, estructurada, tienen obviamente dentro de su organigrama un jefe o un coordinador de seguridad específico en función de competencias, ¿no? ¿Cómo podemos abordar aquellas empresas que de repente son pequeñas o de repente no tanto, pero dentro de esa estructura no cuentan con un responsable de seguridad, con un responsable del servicio de seguridad? Definitivamente, mira, tenemos empresas donde, digamos, puedan tener un comité de seguridad, o tienen la necesidad de formar un comité de seguridad, o tengan la necesidad de tener un supervisor de seguridad. Pero ¿a qué te enfrentas cuando tienes esta necesidad? A que este comité debe tener formación, este comité o este supervisor debe tener alguna formación, alguna educación. Entonces, la potestad que te da la ley es que las empresas puedan contratar un servicio de salud y seguridad que tenga la competencia y que sea especialista en esto. Y muchas empresas optan por este servicio porque obviamente también, tanto económicamente como por competencia, les conviene. Todo el tiempo que se va a demorar en formar a una persona o contratar a otra persona de manera permanente, puede hacerle un servicio, porque las tareas de seguridad que engloba la ley no es que sea por el tamaño de esta empresa, puede que no sea necesaria una persona de forma permanente. Entonces, la salida es contratar un buen servicio de salud y seguridad que les haga las capacitaciones, que los asesoren en todos estos temas de los comités, en todo el tema digamos, de las funciones que debe desarrollar la empresa. Tienes inspecciones, tienes observaciones, tienes el tema ergonómico,
y tienes la matriz de hiper, todo eso. Si tú no le dices a un trabajador, a una empresa que nunca ha visto salud y seguridad, ¿cómo se hace? No lo van a saber. Entonces tienen la opción, y legalmente también se da la opción de contratar un servicio de salud y seguridad que es especialista en esto. Obviamente les va a ahorrar tiempo y dinero porque ellos son los que conocen cómo hacerlo, ¿no? Y los van a orientar al cumplimiento legal. Perfecto. Tengo aquí Perfecto, una Carlos, muy pregunta del bueno. público, pero antes de eso quiero invitar a las personas que se están conectando. He visto ya varias personas nuevas conectadas, que si tienen alguna duda o pregunta que Carlos, nuestro invitado, nos ayude a resolver sobre salud y seguridad en el trabajo en los sectores de industria, minería e hidrocarburos, están totalmente invitados a dejar su comentario y lo vamos a estar resolviendo en el transcurso de los próximos minutos. Mientras tanto, tengo otra pregunta, y es, ¿cada cuánto debo formar a los empleados de la empresa en el tema de salud y seguridad? A ver, la pregunta de cada cuánto sí es un poco relativa, pero digamos, el requisito legal es cuántas veces debo hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces? Legalmente tengo que darles 4 capacitaciones como mínimo, ¿sí? Pero esa cantidad de como mínimo significa de que tengo que capacitar al trabajador o tengo que formar al trabajador en función de sus peligros y riesgos. O sea, debería tener esas 4 capacitaciones de forma obligatoria, más las capacitaciones específicas que son asociadas a los peligros o riesgos a los que se enfrenta. ¿A qué me refiero? Si el trabajador hace trabajo en altura, yo debería capacitarlo en cómo hacer en las consideraciones de seguridad de trabajo en altura. Si el trabajador hace trabajos eléctricos, también debería capacitarlo en este tema. Si el trabajador opera montacarga, tengo que darle un refrescamiento anual en lo que es capacitación en montacarga, y así, independientemente, aparte de las 4 capacitaciones obligatorias. Y eso es una regla general para todas, digamos, todas las empresas, ¿ok? Ahora, eso también aplica al sector industrial. Si hablamos del sector minero, el sector minero es más exigente en esa parte. Ya, el sector minero, dentro de su reglamentación, tiene todo un anexo donde dice cuántas capacitaciones y en cuánto es lo mínimo que debe durar cada capacitación. Entonces, estamos hablando de un anexo más o menos de 16 a 20 capacitaciones que debe recibir los trabajadores en función del riesgo al cual se someten, ¿no? En el sector petrolero no hay una especificación al respecto, digamos, en cuanto a qué capacitaciones y cuánto debería durar, pero por eso se marca dentro de la ley general. Ok, Ahora, perfecto. ¿qué tan frecuente debo hacerlo? Yo respondería tratar de distribuir estas capacitaciones en lo que va en todo el año, en partes, digamos, razonablemente, dejando los últimos meses no muy pegadito, porque ¿qué es lo que pasa? Uno se pone el plan de capacitación y generalmente, como no lo hizo en el primer semestre, ajusta y pide las horas de capacitación al final. Y obviamente eso tiene alguna incidencia en la parte productiva. Entonces debe saber distribuir los momentos y el tiempo que se designan las capacitaciones, ¿no? Claro, Carlos, perfecto. una pregunta. ¿Cuál es Yo te quería la preguntar. recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Ahora último que has hablado del tema de la capacitación, porque sí he tenido experiencia de que la empresa al final quiere hacer la capacitación ahí cerrando el año para cumplir las horas que te pide la norma, ¿no? ¿Cómo podemos abordar desde nuestro puesto de trabajo? Obviamente que nosotros somos parte de la seguridad, para hacer ver a la empresa de que debe ser algo más programado y no tanto, pues, o eso depende mucho del tipo de empresa, o eso depende mucho de cómo trabajan, porque a veces también de repente tienen mantenimiento periódico en un día, al mes, y ahí aprovechamos a hacer la capacitación. ¿Cómo se debe abordar estos temas con respecto a la relación entre dirección y seguridad? Bueno, sí, es correcto que muchas empresas que tienen, por ejemplo, parada de planta una vez al año, y que la parada de planta dura generalmente, digamos, 1 o 2 semanas, aproveche en dar las capacitaciones en esa oportunidad.
lo cual es válido y, digamos, conveniente. Lo que no es conveniente es dar todas las capacitaciones en esa oportunidad. Porque recordemos que la capacitación tiene prácticamente un objetivo o dos objetivos. El primero, si es una capacitación que se da por primera vez, es el de transmitirles conocimiento, y el segundo es el refrescamiento o actualización de estos conocimientos. Entonces, si lo damos todas estas capacitaciones en ese momento de la parada, tengan por seguro que de acá a 6 meses puedes tener un accidente en un tema que tocaste en esa capacitación. ¿Por qué? Porque como lo diste todo junto, al final el trabajador se llega a olvidar, la mente es frágil. Y lo que es la charla semanal no necesariamente es transmitir conocimiento, es hacerle un no es una sensibilización. Entonces no es del todo, digamos, conveniente para la empresa. Eso deberíamos hacerle entender. Ahora, en caso de que la empresa, digamos, no tenga paradas de planta y deja todas las capacitaciones al final, creo que es importante hacerle entender que si hacemos todas las capacitaciones al final ese trabajador también está dejando de hacer labores productivas 1 o 2 días. Y creo que evidentemente ellos se tienen que dar cuenta que el costo operativo, los costos de vengados, de no tener la mayor cantidad de trabajadores por estar en capacitación, no es conveniente ni operativamente, ni productivamente, ni económicamente. Así que por eso es importante racionalizar las capacitaciones a lo largo del año. Claro. Y no esperar al final. Buenas. Claro. Una pregunta. ¿Qué porcentaje, o no, reformulo, qué capacitaciones crees tú que sí son importantes que sigan siendo presenciales? Porque para mí, por ejemplo, no pueden ser virtuales la de los extintores o las de trabajo en alturas. Pero ¿cuál crees más que tienen que ser esencialmente hechas de manera presencial? Las que no pueden ser de manera presencial o necesitan ser de manera presencial son las que deben hacerse de forma práctica, las que tú mencionas. No solo eso, ¿no? Por ejemplo, la de montacarguista, no vas a enseñarle a un trabajador a operar si es que no lo evalúas prácticamente cómo manipula el montacarga, ¿no? O lo de un gruero o lo de un vigía. Más que todo, yo creo las que están asociadas a las labores de alto riesgo. Esas labores de alto riesgo no solo basta la teoría, también es necesaria la práctica. Por ejemplo, trabajo en altura, ¿cómo armas un andamio? Si es que no lo ves, ¿cómo evalúas? Si es que no ves cómo el señor arma el andamio, ¿no? Entonces, esas capacitaciones definitivamente tienen que hacerse de manera presencial porque se tiene que evaluar la forma específica cómo se hace, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta, Patricia, de Tavo nuevamente, que dice, ¿qué carrera en específico puede liderar el jefe de SOMA, el área de SOMA en una minera y si existe algún requisito indispensable? En el sector minero sí hay requisito indispensable y está estipulado en la legislación, tanto para el supervisor como para el gerente de salud y seguridad. O sea, te pone el puesto y te pone, digamos, el cargo, ¿no? Por ejemplo, es más, para el gerente de salud y seguridad te da un perfil, no lo tengo a la mano, te dice específicamente las carreras que debe ser, ¿no? Debe ser un minero, un químico, un metalúrgico. Igual para el supervisor de seguridad, pero ahí también hay una salida específica. En el sector minero se maneja, ¿no? Actividades mineras y conexas. Entonces, uno muchas veces maneja cuáles son las actividades mineras y cuáles son las actividades conexas. Las actividades mineras son las que vienen en consecuencia del proceso de extracción, o sea, de lo que se hace en Tajo, ¿ya? Propiamente desde la extracción, digamos, el chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, hasta antes de llegar a molienda. Esas son las actividades mineras propiamente, porque estás minando. Las otras actividades que vienen de molienda son ya por parte de las plantas de beneficio. Entonces, y todas las actividades, como esta mina necesita, digamos, actividades de transporte, actividades de construcción, actividades de lo que viene a ser apersonamiento de personal, limpieza, comedor, todas esas actividades son actividades conexas.
Y ahí sí puede haber cualquier otro tipo de supervisor de seguridad que tenga 3 años de experiencia y que cumpla con el perfil que establece la legislación, que te está hablando de 120 horas de especialización y los 3 años de experiencia. Ahora, hay mineras que exigen más, de ese perfil y digamos que se debe cumplir. Es el único sector donde la legislación específica establece qué carrera puede ser gerente de seguridad o qué carreras pueden ser supervisor de seguridad. En los demás sectores no hay esa exigencia. Perfecto. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta para ti? Adicional de nuestro público. Sí, Tengo una una pregunta. persona de los 18 colaboradores que me escribió. Yo no se enlazaba con lo último que hablaste, pero me escribió y me dice: a veces se piensa que el único responsable en el área de comunicación es el área de comunicación interna, porque no hay un área que maneje todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Quiénes deberían ser nuestros principales aliados al momento de comunicar este plan si no hay un supervisor? ¿Sí va a comunicación interna o no, o iría a algún otro aliado que tengamos dentro para difundir este plan? A ver, entendiendo un poquito la pregunta, o sea, si es que tenemos un plan de vigilancia, entiendo, un plan de vigilancia y prevención del COVID, no tengo yo un supervisor de seguridad y hay la necesidad de comunicar el plan. Sí, yo opino que la área llamada a hacer todas estas actividades es el área de comunicación, ¿no? Que son los especialistas y conocen los medios, los canales, y creo que ya tienen establecidos la forma de hacer llegar a la mayor cantidad de los trabajadores cualquier tipo de información. Sí. Ahora, el área de comunicación muchas veces también maneja un pool de empresas especialistas en comunicaciones y debería tomarse en cuenta eso, ¿no? Porque no es tan sencillo o es poco, digamos, de poco impacto de que el área de comunicaciones simplemente envíe comunicados en PDF, envíe comunicados fríos como correos, donde el trabajador lo pueda ver y a veces ya ni importancia le da. Pero cuando esta área de comunicaciones se ve fortalecida y tiene, digamos, bastante profesionalismo, genera expectativa en el trabajador, por ejemplo, cuando envía tics de, digamos, de cuidados a través de videos que se pueden hacer de forma general, de manera in-house, y al final ahí va lo que yo menciono, la importancia de las herramientas tecnológicas que hay ahora, ¿no? Se debería sacar el mayor provecho, y el área de comunicaciones es una de las áreas llamadas a tener conocimiento de cuáles son estas herramientas y aprovecharlas, ¿no? Okay. Perfecto. Tengo una pregunta, Carlos, en base a tu experiencia, ¿no? A veces el responsable de seguridad es el culpable de todo lo que le pasa a la empresa cuando ocurre un accidente, cuando pasa algo en la empresa. Ahí básicamente muchas personas, muchas organizaciones le tiran la pelota, como quien dice, al de seguridad. Desde esa perspectiva, ¿cómo crees que el responsable o el coordinador pueda generar un mayor compromiso con los líderes, con la dirección, para revertir justamente ese mal enfoque? Primero, haciéndolo responsable. Haciéndolo responsable, ¿de qué manera? Lamentablemente, el primer paso yo considero que es haciéndolos firmar los documentos asociados. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Y no debería firmar el de seguridad. Muchas veces los permisos de trabajo o los controles, y es algo que me ha tocado vivir, te dicen que lo firme seguridad y te dice, ya, lo firma, generalmente hay el ejecutante, solicitante y el de seguridad, te dice, ¿no? ¿Ok? Digo, o sea, está bien, pero como tú sabes, como estas personas de las otras áreas, tanto de solicitante y ejecutante, saben que va a firmar el de seguridad, ellos creen que al firmar el de seguridad va a verificar que todos los controles se hayan cubierto. Y los controles que uno puede verificar como seguridad son los controles locativos, los controles en campo, pero no va a asegurarse los controles asociados de coordinación, los controles asociados al dueño de la casa y todo eso. Por eso mi potestad es que el de seguridad no debería firmar ninguno de estos
ninguno de estos trabajos, salvo los de alto riesgo, en los que sí se necesita una verificación específica y un conocimiento técnico antes de realizarlo. Trabajos de alto riesgo como trabajo en altura, sí. Trabajos de alto riesgo como un trabajo de izaje crítico, sí. No de todos los izajes, de izaje crítico. Entonces, cuando se dan los accidentes, generalmente no se dan en los trabajos de alto riesgo porque participa alguien de seguridad. Se dan en los que participan, digamos, los de mediano riesgo. ¿Y por qué? Porque las personas se confían que el de seguridad va a verificar todos los controles, y no es eso. Al no firmar el de seguridad estos mecanismos, estas herramientas, ellos se hacen responsables. Y en realidad legalmente también ellos son los que son responsables, porque son los que están dando la instrucción de trabajo, los que están pidiendo que se haga ese trabajo. Tanto, digamos, para personal propio como para personal tercero. Ahora, las herramientas como un HIPER, un ATS, un AST, que viene a ser la identificación de peligros del día a día de los trabajadores, las debe firmar su supervisor, no las firma el de seguridad, porque si no ahí también cae ese falso sentimiento de que seguridad debe hacer seguridad, y no es así. Seguridad deben hacerlo todos los miembros de la empresa. Entonces, por ese lado, deberíamos comenzar, si es que tienen digamos, esos mecanismos, en la empresa donde seguridad firma todo y entonces seguridad se hace responsable de todo. Entonces, ok, perfecto. Eres un buen consejo, Carlos. Sí, adelante, Patricia. Para las personas que nos están siguiendo en este momento, ya estamos a punto de terminar nuestra sesión. Y antes de darles las gracias, queremos invitarlos a que dejen sus últimas preguntas. Yo tengo una aquí de WhatsApp, así que si quieren aprovechar antes de que Carlos termine su maravillosa explicación de las preguntas que han sido de verdad bastante interesantes. Y tengo una de WhatsApp. Esta dice, ¿cómo debo actuar ante una fiscalización de la SUNAFIL? Bueno, primero, involucrarse y tener conocimiento de qué tipo de inspección es. ¿Sí? Mi recomendación es leer si es una inspección de rutina, es una inspección específica, es una inspección por un accidente, porque en función de eso uno puede orientarse o uno puede prepararse para saber qué está buscando el inspector o qué documentos va a pedir, ¿no? Tomando en cuenta que sí debemos actuar en todo momento con total veracidad y libertad de lo que hacemos y seguridad, debemos conocer también nuestros derechos y nuestros deberes como inspeccionado, y también los derechos y deberes del inspector, ¿no? Tenemos varios, a mí me ha tocado, digamos, varias inspecciones donde me han tocado muy buenos inspectores, donde también muy malos inspectores. Entonces, conociendo uno de esos derechos y deberes, uno puede responder adecuadamente a la fiscalización. Recomendación, que siempre también esté alguien del área legal que pueda dar ese asesoramiento cuando haya esos requerimientos medios grises que te puede pedir un inspector, por ejemplo, que pueda, ahora último están haciendo inspecciones virtuales y que te pueda pedir que con el celular le muestres una inspección específica de un área que de alguna manera es protegida por un tema de confidencialidad o por derecho de la empresa. Entonces ahí es donde el área legal puede decirle, señor, no puedo presentar esa información, me reservo el derecho de presentarlo después con un documento de amparo a la confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas recomendaciones que les puedo dar. Ahora, ¿a qué me refiero con verificar qué tipo de inspección es? Si es una inspección, ahora último, que yo sepa, no se están dando presenciales, la mayoría son virtuales, y por lo tanto la mayoría son documentarias. Entonces, tengamos los documentos siempre en regla, ayudémonos de las herramientas tecnológicas, que muchas veces cuando manejamos los documentos en físico, digamos, nos piden una inspección específica de un accidente que pasó hace 3 años, 4 años, porque de repente una inspección específica viene a raíz de una denuncia del mismo trabajador accidentado.
si es que no tienen las cosas en regla, herramientas tecnológicas, la digitalización, como les comenté, les va a costar mucho afrontar la inspección. Entonces uno tiene que estar preparado para eso, la velocidad en la que uno responde y el tiempo que te dan para mandar la documentación no es del todo apremiante, generalmente es muy ajustado a los tiempos que te dan. Listo, perfecto. Excelente, Carlos, Muchísimas muy buen gracias. comentario. Bueno, creo que estamos llegando a la parte final. Queremos agradecerte, Carlos, por haber aceptado la invitación y espero que no sea la última. Creo que esto va a ayudar a que la comunidad siga creciendo. Nos has dado buenos tips con respecto a cómo fortalecer nuestro sistema de gestión de seguridad. Así que nuevamente agradecido por tu asistencia y bueno, estaremos conversando para una próxima invitación. Patricia, unas Listo, últimas palabras. igualmente agradecerles a usted. Sí, No, no, gracias no a te todas las vayas personas que todavía, se han no te vayas todavía, conectado. Carlitos. Ujú. Sí, Gracias a todas las Patricia. personas que se conectaron con nosotros, gracias a los que participaron con las preguntas y comentarios. Y los quiero invitar para dentro de 15 días aproximadamente, exactamente el 10 de junio a las 8:30 de la noche, vamos a realizar nuestro segundo Kahoot Party, en el cual vamos a tener por cada Kahoot premios. ¿Y de qué vamos a hablar ese día? Vamos a hablar de las 5 S. Así que si están interesados en cómo aplicar las 5S en todo el tema de salud y seguridad en el trabajo, es su oportunidad. Síganos en nuestras redes, ya las hemos compartido aquí en los comentarios, las redes de Turki, las redes de Miguel para que nos sigan, igual en este canal de Facebook de SOMAC, y vamos a estar comentándoles cuál va a ser el link de inscripción para que participen del Kahoot Party. Y una vez más, Carlos, gracias a ti por habernos acompañado. Yo creo que todas las personas que nos hicieron las preguntas quedaron muy satisfechas con tus respuestas. De verdad, muchas gracias. Igualmente gracias a ustedes, Miguel, Patricia, cuando gusten, cualquier otra nueva oportunidad. Muchas Listo, perfecto. gracias y nos vemos a la próxima, amigos. Listo, Que síganse estén muy cuidando bien. mucho, por favor. Así es.